Masechet Pesachim, la página Tzadik Vav Amud Bet, estamos en la séptima línea en la Mishnah. Dice la Mishnah, Amar Rabbi Yoshua, Shamati shetmurat Pesach kreiva, vetmurat Pesach eina kreiva, ve'en li lefaresh. Dice Rabbi Yoshua, yo escuché que la tmura de Pesach, ¿qué es tmura? Tmura es cuando una persona coge un korban, que ya es kadosh, y coge otra cosa que es julin, y dice, y él quiere que pase la kedusha de este korban a la behemá de julin que él cogió. Por ejemplo, si él tiene una cabra que ya la destinó a ser olá, y ya es kodesh, ya le hizo ekdesh, y él quiere que pase la kedusha a otra cabra, y él dice, este es en vez de este. Hacer eso es prohibido. Y si lo hizo, dice la Torah, es prohibido hacerlo. Si lo hiciste, entonces el corbán inicial queda corbán como era antes y el segundo también se vuelve corbán. Eso es la tmura. Dice Rabbi Yoshua que él escuchó que si una persona le hizo tmura a un corbán Pesach, hay una tmura que se sacrifica, quiere decir es kasher ser corbán, mientras que hay otra tmura que no se sacrifica, no es kasher para ser corbán. Aquella que no se sacrifica tiene kedusha, solo que ella misma no se puede sacrificar, sino se espera hasta que tenga un mum y se vende, y con la plata de ella se compra otro corbán, que ese es el que se sacrifica. De todos modos, dice Rabbi Yoshua, yo escuché que hay una tmura, me enseñaron que hay una tmura que sí se sacrifica y hay otra tmura que no se sacrifica, ve'en li lefaresh, y no sé explicar cuál es la que se sacrifica y cuál es la que se espera hasta que llegue un mum y se vende y solamente con su plata se hace otro corbán. Dice la Mishnah, Amar Rabbi Akiva, Ani efaresh, dice Rabbi Akiva, yo sí sé la explicación, yo voy a explicar qué es lo que le enseñaron a Rabbi Yoshua. Y dice Rabbi Akiva así, a Pesach shenimtza kodem shchitat a Pesach, יראה עד שיסתאב וימחר ויביא בדמיו שלמים וכן תמורתו. Dice Rabbi Akiva, un Pesach que se perdió. Y como se perdió, entonces hicieron un nuevo corbán, destinaron un nuevo corbán para que él sea el corbán Pesach de ellos y ya es kadosh. Y después encontraron el primer Pesach. El primero que ya estaba destinado, que ya tenía kedusha de Corbán Pesach, después de que se perdió, después de que ya hicieron un segundo, se encontró el primero y se encontró antes de hacer shchita al segundo Corbán Pesach, pero de todos modos le hicieron shchita al segundo y no al primero. Entonces resulta que en la hora de la shchita estaba presente el primero y no le hicieron shchita. Eso es como rechazarlo de ser Corbán Pesach. Entonces, ese Corbán Pesach que se perdió y se encontró antes de Shchita del segundo y ya le hicieron Shchita al segundo, ¿cómo lo rechazamos? Entonces, él no es considerado lo que es llamado motar a Pesach. Si él se hubiera encontrado después de Pesach, entonces la halajá sería que él es un Corbán Shlamim y se sacrifica como Corbán Shlamim. Porque eso es considerado un sobrado, un motar del Corbán Pesach. Pero como aquí se encontró antes de la shchita del segundo y estaba presente en la hora de la shchita y no le hicieron a él shchita sino a otro, entonces eso no es motar Pesach, no es un sobrado de Pesach, sino es un rechazado de el Corbán Pesach. Lo que dice Rashi, Pesach dahui, rechazado. Por lo tanto, ese no se sacrifica, sino ir'e achistaev, lo sacan al campo hasta istaev, hasta que le caiga un mum, hasta que tenga un mum, y entonces se puede vender, vimacher, se vende, veavi bedamav shlamim, y con la plata de él se compra un corbán y se hace corbán shlamim, pero a él mismo no se puede sacrificar. Y dice Rabbi Akiva, vechen tmurato, si a ese corbán que está rechazado le hizo una tmura, entonces es que fue dicho que esa es una tmura que no se sacrifica, sino ella también se espera hasta que tenga un mum, y entonces con la plata se vende y con la plata se hace un corbán shlamim. Ajao shchitat Pesach, si el mismo caso, pero se encontró el corbán Pesach que se había perdido después de que ya le hicieron la shchita al segundo corbán. Entonces, en ese caso, karev shlamim, ese mismo Corbán Pesach que se perdió y se encontró, no fue rechazado, entonces es considerado motar a Pesach, un sobrado del Corbán Pesach,
y en ese caso se vuelve shlamim, y él mismo se sacrifica como shlamim, vejen tmurato, y si a ese korban le hicieron una tmura, entonces también la tmura se sacrifica ella misma como korban shlamim. Ahora pregunta la Gemara así, Veleima Pesach karev u Pesach eino karev. ¿Por qué Rabbi Yoshua de antemano empezó a hablar de la tmura del Korban Pesach? ¿Por qué no habló del Korban Pesach mismo? Dijimos, según Rabbi Akiva, la diferencia es entre el Pesach que se encontró antes de la Shechita o después de la Shechita. ¿Por qué Rabbi Yoshua habló de la tmura y no habló del Pesach mismo? Dice la Gemara, Akamash malan de ika tmurat a Pesach de lo karva. Dice la Gemara, la Mishnah quería enseñarte justo la halajá con respecto a la tmura, que hay una situación, hay aquella tmura que no se sacrifica. Uno pensaría, como la tmura misma no fue la rechazada, sino el Korban Pesach, y el Korban Pesach se le hizo a él una tmura, y él era shlamim, entonces él fue rechazado, pensaría que la tmura siempre se sacrifica. La Mishnah quería enseñarme que hay tmura que no se sacrifica. Dice la Gemara, Itmar fue dicho, Rabbe Amar Kodem Shchita ve'alachar Shchita Shaninu. Rabbe dice que la Mishnah de nosotros es como está escrita, quiere decir que la diferencia entre cuando se encontró el Korban es si se encontró antes de hacer Shchita al segundo Korban o después de hacer Shchita al segundo Korban es que se encontró. Así dice Rabbe. Rabbi Zeira Amar Kodem Chatzot ve'alachar Chatzot Shaninu. Rabbi Zeira dice no. La diferencia no es si ya se le hizo shchita al segundo korban o no se le hizo shchita, sino si llegó el tiempo de la shchita. En la mitad del día, en Hatzot, llega el tiempo de hacer shchita. Dice Rabbi Zeira, si se encontró antes del tiempo de hacer shchita, es considerado un pesach rechazado. Si se encontró después del tiempo de hacer shchita, aunque no le han hecho todavía shchita, ya es considerado motar un sobrado de pesach y no un pesach rechazado. Pregunta la Gemara, Vele Rabbi Zeira, Haktani Kodem Shchitat Pesach. En la Mishnah nosotros está escrito antes de la Shchita. Dice la Gemara, Eima, dice Rabbi Zeira, hay que decir en la Mishnah de nosotros, Kodem Zman Shchitat Pesach. Como añadir en la Mishnah, lo que está escrito Shchitat Pesach es Zman Shchitat Pesach, el tiempo de la Shchita. Dice la Gemara, Ketanai, la machloket entre Rabbi y Rabbi Zeira, vemos que es una machloket entre los Tanaim mismos, que se ha escrito así, a Pesach sheninza kodem shchita, ir'e. Ir'e quiere decir que se saca al campo hasta que tenga un mum. Leachar shchita, después, si se encontró después de hacer shchita el segundo, y krav, así dice Tanakama, Rabbi Eliezer Omer, Kodem Chatzot, antes de la mitad del día, antes de que llegó el tiempo de la shchita, entonces ir'e, leachar Chatzot, si se encontró después de la mitad del día, ya llegó el tiempo de hacer la shchita, y krav, él mismo se sacrifica, es considerado un motar a Pesach, un sobrar a Pesach, y se sacrifica. Entonces vemos la machloket entre Rabbe y Rabbi Zeira, si lo que define es la shchita misma o el tiempo de la shchita, es una machloket entre los Tanaim. Vimos entonces en la Mishnah, shchitat a Pesach yavi shlamim vechulei, que si fue encontrado después de la shchita o el tiempo de la shchita, entonces él mismo se sacrifica shlamim. Dice la Gemara, Amar Rove lo shanu. Todo lo que dijimos, dice Rove, que la tmura se sacrifica si se encontró el Korban Pesach, dijimos después de la shchita, ela sheninza achar shchita vehemirbo achar shchita, que el Korban Pesach mismo se encontró después de la shchita, y entonces la tmura la hicieron también después de la shchita. Aval, nimtza kodem shchita, pero si encontraron el Korban Pesach que se había perdido antes de la shchita, o el tiempo de la shchita, vehemirbo achar shchita, y la tmura no la hizo antes de la shchita, sino después de la shchita. Es decir, no habíamos hablado todavía de este caso. Nosotros hablamos en la Mishnah de dos casos. Uno, que se encontró el Pesach antes de la shchita o el tiempo de la shchita y se hizo tmura en este tiempo. O un Korban Pesach que se encontró después de la shchita y de hecho también la tmura se hizo después de la shchita. Rove viene y dice, ¿qué pasa si se encontró el Korban Pesach antes de la shchita y la tmura se hizo después del tiempo de la shchita? Tal vez aquí ya la tmura se puede sacrificar porque ella se hizo en un tiempo que ya no es considerado el Korban Pesach rechazado, sino sobrado. Dice Rove, no.
todo lo que dijimos que la tmura se sacrifica es si también se encontró el korban pesach después de la shrita. Aval nimtza kodem shrita, si se encontró el korban antes de la shrita, ve'emir bo achar shrita, aunque hizo la tmura después de la shrita, tmurato mikoach kedushat chuya ka'ata velo karba. La tmura viene de la fuerza, viene de dónde? De un korban que él mismo fue rechazado. Como ese korban pesach se encontró antes de la shrita y es rechazado, entonces también la tmura, aunque la tmura se hizo, el acto de la tmura se hizo después de la shrita, la tmura ya también viene de esa kedusha, es una kedusha de rechazada, entonces él no se sacrifica, nosotros también hay que esperar hasta que tenga un mum, venderlo y con la plata comprar un korban shlamim. Le pregunta a la Gemara a Rove, Eiti ve Abaye, Im Kesev, Ma Talmud Lomar. Está escrito, Im Kesev, ¿qué viene a decir Im Kesev en la Torah? ¿Por qué la Torah añadió la palabra en este pasuk Im? Podría escribir escribir lo mismo sin la palabra Im. Ma Talmud Lomar, ¿qué nos viene a enseñar? Viene a enseñarnos Im Kesev, Lerabot Tmurat Apesach, Achar Apesach, Shekarva Shlamim. Dice, está escrito, que por qué la Torah añadió im kesev, viene a enseñarte que si alguien hizo tumura al korban pesach después del pesach, que es aparentemente después del tiempo del pesach, después de la shrita del pesach, se sacrifica shlamim. Ahora dice Abaye, Ejidami, ¿en qué caso está hablando la braita? Ileima shenimtza achar shrita ve'emir bo achar shrita. Si estamos hablando en el caso que se encontró el korban mismo después de la shrita y se hizo la tmura de hecho después de la shrita, pshita, entonces eso es obvio, la malikra, porque necesito un pasuk que me diga que un korban que era shlamim legítimo, o sea, eso es un korban pesach legítimo que es motar pesach, es un sobrado de pesach común y corriente que se hace del shlamim, y si alguien le hizo tmura, entonces la tmura es shlamim, entonces eso es obvio que se va a sacrificar. ¿Por qué porque necesitamos una enseñanza de un pasuk para eso? El alav. Entonces, ¿qué tenemos que explicar? Que lo que está diciendo la braita, shenimtza kodem shchita ve'emir bo achar shchita. Tenemos que explicar que el caso es un caso particular, especial, que el korban pesach mismo se encontró antes de la shchita y la tumura se hizo después de la shchita y está escrito que sí se sacrifica y no como dijo Rove. Dice, no, esa es la explicación de la braita. Leolam, shenimtza achar shchita. Siempre estamos hablando que el korban pesach mismo se encontró después de la shchita. Ve'emir bo achar shchita. Entonces la tumura también se hizo después de la shchita. Ve'kra asmachta be'alma. El pasuk no de verdad la enseñanza es de este pasuk. El pasuk, la braita, lo trae como un apoyo, como una asmachta, pero no de verdad se aprende la halajá del pasuk. Ahora sigue la Gemara y pregunta, si es así, el akra le mayata. Si es así, que el pasuk es solo una asmachta, entonces el pasuk mismo, ¿qué es lo que él nos enseña? Dice la Gemara que detani, eso viene de lo que está escrito en la otra braita. Dice la braita así, kesev, lo que está escrito kesev, dice Rashi, también la palabra kesev es un itur, quiere decir, podría no estar escrito, porque después, más adelante, en el pasuk está escrito ve'im ez, que estamos hablando de una cabra. Entonces, ¿por qué había que escribir kesev? Sabemos de lo que está escrito más adelante, que estamos hablando de un kesev. Entonces, ¿por qué fue escrito? Legabot et pesach la aliyah. Eso viene a añadir en la parte del korban pesach que se sacrifica, también la parte de la aliyah. Donde está escrito en el resto de los korbanot, los imurim, que es la parte de los korbanot que se sacrifica, está mencionado claramente la aliyah. En los imurim del korban pesach no está mencionado. Entonces viene aquí el kesev a enseñarte que la aliyah también es parte de los imurim que se sacrifican del korban pesach. Así que la braita dice que Shuomer im kesev, también la palabra im viene a añadir otra drasha más. Eso viene a enseñarte legabot Pesach she'avra shnato, un korban pesach que pasó su tiempo de que pueda hacer pesach, porque ya pasó un año, y si ya tiene un año ya no se puede sacrificar como pesach. Veshlamim abain mehamat pesach, o un korban pesach que no pasó el año, pero ya pasó el tiempo del korban pesach, lo que se llama un sobrado del korban pesach. Entonces eso viene a añadirlo lechol mitzvot shlamim, viene a decir, sabemos que eso es un korban shlamim, pero eso viene a decir, no es solamente como un korban shlamim, sino viene a decir que todas las mitzvot que se hacen en el korban shlamim también se hacen en este pesach que se volvió korban shlamim. Eso viene a decirte shetaun smicha, que hay que apoyarse sobre él, hacer smicha, venesachim,
vetnufat chazé veshok. Hasta también los nesajim y también lo que se hace con el chazé veshok, todo lo que hace en el korban shlamim se hace también en el korban pesach. Hay quien dice que no está mencionado en la Torah que se come también el korban durante 2 días y 1 noche. Entonces hay quien dice que eso de verdad queda como el korban pesach, que no se come día, noche y día, sino día y noche nomás. De todos modos, sigue la braita. Dice Urshuomer ve'im es. Otra vez está escrito más adelante im es y una cabra. Y también aquí está mencionado ve'im. Y eso viene, efsika inyan, viene a separar las cosas. Separar entre el kesef al kesef, entre la oveja a la cabra. Limed a la es she'ein teuna aliyah. Si se hace el corbán de una cabra, entonces no se sacrifica, no es parte de los simunim, la parte de la aliyah. En eso son diferentes la oveja a la cabra. En la oveja sí se sacrifica la aliyah, en la cabra no se sacrifica la aliyah en los simunim. De todos modos, eso era que se aprende sí del pasuk. Y volvemos entonces a la tmura del Pesaj. Y dice la Gemara, Ika de matni la areisha. Hay quien dice que el dicho en nombre Rove no fue dicho como lo mencionamos antes, sino fue dicho sobre la primera parte de la Mishnah. ¿Cuál parte? Esta parte, a Pesach. Shenimtza kodem shchitat a Pesach. Está escrito, dijimos, que el Pesach, si el Korban mismo se encontró antes de la Shchita. Entonces, ir'e ad sheistaev veimacher veavi bedamav shlamim vechen tmurato. Si el Korban Pesach se encontró antes de la Shchita y se hizo tmurá del Korban Pesach antes de la Shchita, en esos dos casos, se espera hasta que tenga un mum, se vende, y de la plata es que se hace un korban shlamim. Y sobre eso es que fue dicho lo que dijo Rove. Amar Rove, lo shenu ela shenimtza kodem shchita ve'emir bo kodem shchita. Todo esto, dice Rove, es cuando se encontró antes de la shchita y el acto de la tmura se hizo antes de la shchita. Aval nimtza kodem shchita ve'emir bo achar shchita. Pero si se encontró antes de la shchita y el acto de la tmura se hizo solo después de la shchita, cuando es un tiempo que ya no es rechazado, el korban mismo fue rechazado, pero ya no es un tiempo de ser rechazado, tmurato kreiva shlamim. En ese caso la tmura no es rechazada, sino ella misma se sacrifica como korban shlamim. Maitaime, ¿cuál es la razón? Kikav a shchita, lo que la shchita considera el korban rechazado, mide de hazeli, midei de hazilei, aquel cosa que se le podía hacer shchita, que es el korban pesach que estaba ahí presente y no se le hizo shchita, eso es rechazado, ya no se puede sacrificar ni siquiera shlamim. Midi de lo hazilei lo kava, pero algo que todavía no es kadosh, entonces la shchita no influye en él. Entonces, como el acto de la tmura se hizo después de la shchita, entonces dice Rove que la tmura sí se puede sacrificar. Entonces, según el Ika Ambre, Rove dijo al revés de lo que dijimos antes. Ahora pregunta la Gemara a lo que dijo Rove ahora. Eiti ve Abaye, le pregunta a Abaye Rove de una braita. Dice la braita, Im Kesev, de lo que está escrito Im Kesev, Ma Talmud Omar, ¿qué aprendemos? Le rabot tmurat a Pesach, achar a Pesach, she kreiva shlamim. Eso lo que mencionamos antes, que si se encontró después del Pesach, si se hizo después del Pesach la tmura, entonces se sacrifica como shlamim. Dice la braita, sigue la braita, dice Yahol aflifnei a Pesach ken. Pensarías que si se encontró el korban Pesach antes del tiempo del Pesach, de la shchita, del tiempo de la shchita, también se sacrifica la tmura. Talmud lomar hu. Por eso la Torah escribió hu, y eso aprendemos hu. Karev, el korban Pesach que es kasher, él se sacrifica. Ve'en tmurat a Pesach kreva, pero hay una tmura del korban Pesach que ella no se sacrifica. Entonces está diciendo la braita que hay aquella tmura que si se fue antes de la shchita, antes del tiempo de la shchita, no se sacrifica. Pregunta, ¿de qué caso está hablando la braita? Y leima shenimtza kodem shchita ve'emir bo kodem shchita. Si estamos hablando en el caso que se encontró el korban pesach antes de la shchita y se hizo el acto de la tmura antes de la shchita, pshita, entonces es obvio que la tmura no se sacrifica, pero ella está presente en el tiempo de la shchita, entonces ella misma es rechazada. La malika, entonces, ¿por qué necesito un pasuk para saber que no se sacrifica? El alav shenimtza kodem shchita. Entonces, obviamente, la Santo en el caso que se encontró el korban pesach mismo antes de la shchita, ve'mirbo achar shchita, y el acto de la tmura
se hizo después de la shkita, y en esa tmurá está escrito en la braita que no se sacrifica, y no como acabamos de decir el nombre de Rove, que sí se sacrifica, y concluye la Gemara de verdad, tiuvta de Rove, tiuvta de verdad es una pregunta sin respuesta, y esa tmurá no se sacrifica. Y hasta aquí Tzadik Vav Amud Bet.